3. Buenas tardes, profesora. En esta ocasión presentaremos nuestra sustentación de nuestro trabajo de investigación académica, la cual tiene como título Los efectos de la volatilidad de los precios del petróleo en el precio de la canasta básica en el Perú entre los años 2018-2021, la cual está integrada por Alejandro Núñez Luis Jesús y quien les habla Sánchez Pinedo Lucero Yasmín. En este presente trabajo podemos observar cómo hemos recopilado información de distintas fuentes acerca de los efectos de la volatilidad de los precios del petróleo en el precio de la canasta en el Perú entre los años 2018-2021. Como se ha podido apreciar, la volatilidad del precio del petróleo es una muy gran problemática, ya que existen diversos sectores en los cuales se ha podido observar su repercusión. Esto está llevando al colapso de las economías globales, afectando así al transporte, las industrias y todo el sector que consuma petróleo. De igual manera, nuestro país no está nada ajeno a esta problemática y en consecuencia podemos observar la disminución del poder adquisitivo de nuestra moneda y ver cómo afecta directamente la canasta básica peruana. Es así como surge nuestra siguiente interrogante, la cual es, ¿cómo afecta la volatilidad de los precios del petróleo en la canasta básica del Perú entre los años 2018-2021? Nuestra hipótesis es la siguiente. El incremento del petróleo afectó significativamente la canasta básica. Nuestro contexto es el precio del petróleo en la actualidad y nuestras definiciones en esta ocasión son dos, volatilidad y canasta básica. Como primera instancia, tenemos la definición de la volatilidad, la cual es que se pueden producir valores exactos de volatilidad en momentos concretos. Este comportamiento se conoce como discontinuous price jump y se puede traducir como discontinuidades de salto en los precios. Como segunda instancia, tenemos la definición de la canasta básica, la cual es la siguiente. Este es un conjunto de productos de primera necesidad y servicios que necesita una familia promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo, ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud, entre otros. Nuestros argumentos son los siguientes. Primero, tenemos que el petróleo y la gran demanda de producción de electricidad a base de generadores eléctricos. Segundo, el aumento en el precio de combustible para los medios de transporte. Tercero, la producción de fertilizantes tiene como principal insumo al petróleo. Cuarto, tenemos los aumentos de costos por el flete se transmiten al precio de venta final de los productos importados. Continuamos. Continuando con la explicación de la compañera, tenemos como primer punto el petróleo y la gran demanda de producción para electricidad a base de generadores eléctricos. Como primer argumento tenemos el aumento del servicio eléctrico, ya que los generadores eléctricos utilizan petróleo. Según Elías, los efectos colaterales debido a la aceptación de estos precios volátiles del petróleo pueden verse reflejados en irregularidades en cuentas financiadas por el Estado. Es decir, el Estado, con sus normativas, trata de mantener el precio del petróleo a pesar de sus incrementos, pero esto no ha podido ser contrarrestado en los últimos tiempos. En otro punto tenemos el aumento del precio de la electricidad. Osinermin ha explicado que el incremento del tarifario se ha debido a la aplicación de los índices al precio del por mayor. Este tipo de precio de la electricidad se basa principalmente en los factores en los cuales son la variación, la indicación del ente regulador, la variación del precio del petróleo, del aluminio y principalmente del petróleo, que es uno de los principales elementos utilizados para la fabricación de la electricidad. Por otro ejemplo, tenemos la central termoeléctrica Santa Rosa de Lima. Según Enel, esta es una planta generadora de electricidad, la planta más antigua, que opera actualmente como central de punta y de emergencia. En la actualidad ha sido modificada y convertida para usar combustible dual, es decir, diésel nivel 2 y gas natural, y podemos ubicar esta planta en la estación
en una de las estaciones del tren cercanas a El Ángel. Continuemos. Tenemos el uso del petróleo para la fabricación de la electricidad. En el Perú, el parque generador de CEIN utiliza como insumos fuentes de energía tales como el agua, los RER, el gas natural, el petróleo y el carbón. Las dos primeras son fuentes renovables, pero el petróleo es el que utiliza más del 20.6% en la fabricación de electricidad, y esto explica la gran demanda en la utilización del petróleo para generar este insumo que es la electricidad. Continuando en el siguiente punto, tenemos la producción de fertilizantes, tiene como principal insumo del petróleo. En el primer cuadro tenemos el aumento del precio de los fertilizantes, ya que son derivados del petróleo. Según Azpilicueta, la volatilidad de los precios del petróleo trae consigo el aumento del costo de sus derivados. Por ejemplo, el fertilizante es un derivado que tiene como principal insumo para su fabricación al petróleo. Con ello, la producción de los alimentos necesitan a los fertilizantes y ello trae consigo el aumento de los precios de la canasta básica de los peruanos. En otro punto tenemos las marchas de los productores por alza de los fertilizantes. Según CEDIR, los manifestantes han pedido la intervención del Estado y del Congreso para poder subsidiar los precios de los fertilizantes porque es demasiado caros y ellos ya no pueden competir contra el mercado. Esta protesta se ha encontrado principalmente en los agricultores del Valle del Santa, la Catamarca, pero no ha sucedido una solución para esta gran problemática. En el siguiente cuadro tenemos la búsqueda de alternativas de los fertilizantes. Es muy preocupante lo que está pasando en Perú, debido al alza de los precios del fertilizante común como son las ureas. Las familias encargadas de la producción agrícola, que tienen como principal fin el consumo local, se ven obligadas a utilizar antiguas biofertilizantes como lo son el estiércol de sus animales, pero que estos no tienen la capacidad productiva como lo es los fertilizantes de urea a base de petróleo, y por ello la agricultura va perdiendo su potencial productiva, originando una escasez de productos y en consecuencia el aumento del precio de los mismos. Por otro lado, tenemos el aumento en el precio del combustible para los medios de transporte, que repercute en el costo de los pasajes. En primer lugar, tenemos el aumento de los pasajes en los medios de transporte. El precio del petróleo crudo y las importaciones del petróleo tienen coeficientes positivos que indican que generan un mayor costo en el proceso de refinamiento. Es decir, que a mayor pureza de este combustible, mayor será su valor en el mercado. Por ende, también la variación de los precios internacionales en el petróleo y sus derivados se van a dirigir por la oferta y demanda. Es decir, que si existe una menor cantidad de producción o oferta del petróleo, el precio de este mismo bien se va a ir incrementando. Por otro lado, tenemos la volatilidad del precio de los carburantes afecta a los precios del pasaje de los transportistas. Según el señor Héctor Velázquez, el presidente del GNTC, señaló que debido a los altos precios de los carburantes, los fletes que siguen cobrando por las cargas es insuficiente para que sigan operando. En efecto, en los inicios del 2022 ha aumentado el precio del petróleo en un 37%, y esto según la fuente de Petroperú. El alza se ha venido sostenido en este año y ha sido superior y ha aumentado su valor en un 17% debido a las sanciones que se han implantado a Rusia porque ha tenido conflictos con Ucrania. En consecuencia, el precio de nuestro petróleo se ha habido aumentado. Por otra parte, tenemos los pasajes de medios de transporte se ven afectados por los precios de los combustibles. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el aumento del rubro del transporte fue impulsado por mayores precios de combustibles y lubricantes. Para equipos de transporte personal, como gasolina, diésel y aceite de motor, estos tres insumos son los principales para dar mantenimiento y dar movilidad a nuestros autos. De igual manera, no solo se ha visto afectado el costo del pasaje de los medios de transporte terrestre, sino también hemos afectado los del transporte marino y también los del transporte aéreo. Continuamos con la compañera.
Como último argumento, tenemos como título: los aumentos de costos por el flete se transmiten al precio de venta final de los productos importados. Como título de nuestra primera ficha tenemos el aumento de los precios de los productos por el costo del flete. El precio del crudo y las importaciones de este tienen coeficientes positivos, ya que generan un mayor costo, por lo que el mayorista del GLP sube. Estos resultados están muy de acuerdo con la teórica económica y las características del mercado. Los precios locales de los hidrocarburos se adaptan a las variaciones de los precios internacionales de petróleo y derivados que se rige por la oferta y la demanda. Como segunda título de nuestra ficha, tenemos repercusión del incremento del ICS en el combustible. Esto nos dice que al incrementarse el impuesto selectivo al consumo, lo que ocasionaría es que el flete se incremente, al igual que los costos de las empresas exportadoras. De igual manera, de acuerdo con el diario La Gestión, nos sugiere que el aumento del ICS en combustibles tendría una muy gran consecuencia en el transporte, ya que se aumentarían las tarifas de los pasajes, por igual en los servicios de carga, que representa el 50% de los precios, debido a que uno de los derivados del combustible tendría más efecto, ya que podría ser el diésel con un 70%, más sin embargo, el crecimiento de dicho impuesto no perjudicaría la inflación anual de manera significativa en el Perú. Como título de nuestra tercera ficha tenemos la volatilidad, el flete marítimo debido a conflictos de principales países de exportación de combustible. Un punto aparte, esto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, esto es el conflicto entre China y Taiwán, ya que la composición del flete marítimo internacional está orientada para recuperar los valores conocidos y determinados con el periodo operativo de atención de la nave en el puerto, ya sean las operaciones de habituallamiento, márgenes por costos de oportunidad, alza de combustibles, etc. Como se ha podido observar, el valor del flete marítimo internacional es una variable muy voluble que afecta directamente al comercio internacional, y a través de este también afectaría al resto de sectores económicos, ya sea en cualquier país. Por lo que el estudio de este fenómeno, así como la determinación de una posible alternativa, resulta necesario. Como título de nuestra cuarta ficha tenemos el alza del costo de flete por tensiones de Arabia Saudita y países vecinos. El aumento de tensiones entre Arabia Saudita y sus países vecinos desde el mes de mayo del 2018 ha generado un gran levanta anómala en los costos del indicador de 16 de julio del 2018, ya que esta nación posee la mayor parte de las reservas del crudo en el mundo, por lo cual un atentado a dicho lugar produciría un desbalance en la proporción de crudos, fluctuando las ofertas proyectadas y así generando una crisis entre los traders de hidrocarburos frente a una potencial falta de este, que haga un aumento en el costo del hidrocarburo. Este aumento de costo en el año 2019 se ha podido ver reflejado en los precios del flete de las operaciones de la refinería peruana. Siguiente. Como conclusión, tenemos que la presente investigación evidencia que el incremento del petróleo sí afectó significativamente a la canasta básica del Perú. Además, el consumo eléctrico y el precio de la electricidad se ve afectado, puesto que necesita de dicho combustible para su fabricación. Por otro lado, también tenemos que el precio del transporte ha sufrido un incremento porque el petróleo y sus derivados de ella están en alza, lo que se traslada en el precio de los usuarios. De igual manera, el precio de los fletes para el transporte de mercancía es afectado, encareciendo los productos de importación y exportación. Y por otro lado, también la disminución del comercio internacional. Por último, la crisis del petróleo afectó al precio del fertilizante porque este es un bien derivado del petróleo. En síntesis, se confirma la hipótesis, ya que las familias peruanas se ven afectadas directamente debido a la volatilidad del petróleo, así disminuyendo el poder adquisitivo de su economía, la reducción del alcance a bienes y servicios y, en síntesis, la disminución de su calidad de vida. A continuación,
podemos observar nuestras referencias bibliográficas, las cuales nos han ayudado a hacer este trabajo. En conclusión, esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.